te escuchan. Al final de la presentación te van a hacer unas preguntas. Digo, yo me imagino que te van a hacer alguna pregunta y si tienes oportunidad, pues nos apoyas contestándola. Ok, sí, claro, con gusto, ¿no? Pues gracias, doctor Irán, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Una disculpa por el horario, yo me confundí, pensé que era a las 10:30. No sé, ¿cuánto tiempo tenemos, Irán? No sé, 30, 40, 50 minutos, lo que tú quieras. Ok, va a ser rápido. Bueno, voy a compartir una presentación. No sé si ahí ya se está viendo. Doctor, sí se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, como les dijo el doctor Irán, pues yo trabajo con terapia génica y otras cuestiones ya a nivel clínica, ensayos clínicos, o sea, mi área de investigación principalmente se basa en investigación translacional, que es el tipo de investigación que se hace en laboratorio, pero que se lleva a pacientes. Sí, o sea, ya que está a un paso de llevarse a pacientes y esto, al ser médico de formación y tener el posgrado en ingeniería genética, me ha permitido trabajar en el laboratorio y después lo que trabajo en el laboratorio poderlo aplicar a pacientes ya de manera pues experimental aún, pero ya en seres humanos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es pues un ejemplo de un artículo de terapia génica. Y bueno, iniciaremos definiendo lo que es la terapia génica. Pues bueno, la terapia génica es incorporar a la célula copias de secuencias funcionales. Generalmente son genes, pero obviamente no necesariamente son genes, sino genes, secuencias funcionales, y cuya objetivo es generar una nueva función en esa célula o sustituir un gen defectuoso para modificar algo en la función de la célula. Los fundamentos de la terapia génica se basan en el concepto de que genes foráneos o bien secuencias genéticas foráneas, que puede ser DNA o RNA, pueden introducirse a las células o tejidos. Y estos se hacen a través de un vector, que un vector no es más que el vehículo, pues, por el cual se introduce esta secuencia génica al interior de la célula para generar una función. Generalmente puede ser una proteína, que se genere una proteína y que la proteína tenga la función, pero no necesariamente tiene que ser proteína. Puede haber, por ejemplo, RNAs de interferencia y bloquear otro RNA. Entonces, los vectores o los vehículos para las secuencias génicas pueden ser retrovirus, vaccinia, adenovirus, adenoasociados, herpes simples y otros que están en desarrollo, que se han desarrollado. Esos son de tipo viral, pero pueden ser no virales también, como el DNA desnudo o envuelto en liposomas o envuelto o cubierto de polímeros, ¿no? O también RNA, que ahorita ya con las vacunas de COVID es muy simple ubicar esto, ¿no? O sea, como la AstraZeneca es un RNA desnudo cubierto en polímeros y como la AstraZeneca, pues por ejemplo, es un adenovirus tipo 5 modificado genéticamente. Entonces, los diferentes tipos de vectores o vehículos para transportar estas secuencias génicas son diferentes y con diferentes características. ¿Y cuál es el mejor? Pues depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, no hay un vector ideal, sino más bien es buscar qué características tiene el vector que favorece lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces hay que buscar el vector que tenga las características idóneas. Un ejemplo muy claro, pues por ejemplo, es si va a haber integración o no integración de las secuencias génicas al genoma de la célula. Ese es un dato muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la integración, pues las copias génicas se van a introducir al genoma y ahí se va a producir el RNA y la función y la proteína que va a hacerse.
Y cuando la célula se divida, se va a copiar porque ya forma parte del genoma y entonces aquí estamos hablando de algo permanente. En cambio, cuando es algo que no se integra, pues realmente cumple su función, pero después de cuando la célula muere o la célula se divide, pues el material genético al interior de la célula pues también se ve dividido. O si la célula muere, pues ahí se acaba la función. Ahora, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, algo que integra? Pues algo que integra nos sirve muy bien para enfermedades donde queremos que la producción o el efecto dure toda la vida, como en el caso de la hemofilia. Ya hay un tratamiento de terapia génica donde la hemofilia hay deficiencia de un gen, en este caso la hemofilia B del factor 9 de la coagulación. Entonces, este gen defectuoso 9 de la coagulación es, digamos, sustituido o es introducido al genoma para que el resto de la vida del paciente ya comience a producir factor 9 normal, porque la enfermedad es producida por la mutación del factor 9, y entonces, pues la enfermedad se revierte, ¿no? Porque ya puede producir factor 9. Entonces, ahí queremos que dure toda la vida. Y entonces se hace a través, por ejemplo, de un virus que es capaz de integrar como el adenoasociado. En cambio, si quieres algo transitorio, como en el caso de una vacuna que despierte una respuesta inmune, pues lo quieres que no se integre al genoma porque no quieres que se esté estimulando eternamente en un paciente el sistema inmune contra algo, porque pues también estimular el sistema inmune de más, pues puede generar otro tipo de enfermedades. Entonces, hay vectores que integran y que no integran. Entonces, esta es la primera cosa que nosotros debemos de escoger, si integra o no integra. Los que integran, por ejemplo, están los retrovirus o los adenoasociados, y los que no integran, pues el herpes, el adenovirus, los secuencias desnudas o envueltas en polímeros, vaccinia, y también otras características importantes es el tejido al cual quieren meter la secuencia génica. Si es, por ejemplo, sistema nervioso, si es para neuronas, el ideal sería el herpes, porque el herpes es un virus que tiene un tropismo o una afinidad por las células neuronales más que otros virus. Entonces, si quieres meter ahí cosas al sistema nervioso, pues el ideal es el herpes, por ejemplo. Sin embargo, el más utilizado, y ustedes lo vieron ahora en la pandemia, como herramienta de terapia génica, pues es los adenovirus, ¿no? Porque en teoría son fáciles de manipular. Pero, y por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos diferentes características de virus, como retrovirus, herpes, vaccinia, y las capacidades o algunas características que tienen, y así uno puede escoger el vector para meter la secuencia, ¿no? Ya les dijimos que el adenovirus es de lo más usado, porque se conoce muy bien su biología, generalmente es una expresión transitoria y es capaz de meterse o meter material genético a una gran variedad de células. Ahora, dentro de los vectores adenovirales y de otro tipo, hay unos que son deficientes en replicación y otros que son de replicación selectiva. Los deficientes en replicación se basan en una cosa, que el adenovirus tiene un gen maestro que es cuando entra, es el primero que se va a transcribir, se genera una proteína y esa proteína es la que regula el ciclo celular y activa a otros proteínas del propio virus. Entonces, es digamos un gen que el virus mete su material genético y es lo primero que se transcribe y es lo que va a tomar el control de la célula para poderse replicar. Y les digo, y activa otros genes tardíos del propio virus. Entonces, básicamente, su expresión es equivalente a que va a haber replicación del virus. Si E1A, que es el gen maestro del adenovirus, no se expresa, pues no va a haber replicación del virus. Entonces, esta cuestión de que prácticamente la replicación sea iniciada y controlada en un inicio por un solo gen, por este gen maestro, pues brinda una herramienta, porque al final de cuentas nosotros lo que hacemos es aprovechar las funciones de las secuencias o de los genes, nos brinda una herramienta para poder manipular su comportamiento. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, por ejemplo, si quitamos E1A,
pues todo esto que se desencadena ya no puede existir, ¿no? O sea, aquí vemos que E1A es el que hace todo esto, pero si yo deleto y le quito al adenovirus el E1A, pues me va a quedar un virus ahí, digamos, hueco. En ese hueco lo puedo meter con un promotor como un citomegalovirus y un gen terapéutico, y yo puedo armar ese virus para que transporte ese gen terapéutico ahora expresado por otro promotor, por el que yo quiera, por otro viral, pero ya no está E1A, E1A está mutado y hay un gen terapéutico en su lugar. Entonces el adenovirus pues es capaz de entrar, expresar el gen terapéutico, pero no se va a replicar. O sea, no va a haber replicación, es de replicación deficiente. Y esto es el equivalente como a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Donde quitaron este pedazo, ya es deficiente, pero le metieron secuencias que son inmunogénicas de COVID. Y entonces se expresan las polipéptidos inmunogénicos de COVID, pero el adenovirus no se replica, ¿sí? Entonces es de replicación selectiva. Ahora, ¿cómo podemos hacer un virus que sea deficiente en replicación? Pues se hace en unas células empacadoras, que esas células en su genoma tienen el gen E1A. Entonces, cuando uno está construyendo el virus, pues uno lo produce en ese tipo de células y ahí, como ahí está el gen E1A, podemos producir virus que carecen de E1A, pero cuando nosotros ya tenemos el virus formado, pues, y ese virus entra a otra célula, obviamente esas células del ser humano no expresan E1A, entonces ahí no se va a replicar. Pero si ese mismo virus lo metemos en una célula de laboratorio que tiene el gen E1A en su genoma, pues ahí como que se va a suplir esa carencia y ahí sí se van a formar virus. Es la manera como se puede producir un virus sin el gen maestro que inicia su replicación. Ahora bien, la E1A que es este gen maestro, pues tiene varias regiones y esas regiones permiten a su vez interaccionar con proteínas como PRB, P150, P300, que son supresores de tumores, y de esta manera desregular el ciclo celular, o sea, se interaccionan con proteínas del ciclo celular y la desregulan. Entonces, también E1A lo podemos mutar en sí, y al mutarlo, pues ya va a tener características diferentes esa E1A. Ya no va a tener esa función de replicación tan fácil, a menos que las proteínas celulares estén mutadas, ¿sí? O sea, ahí es al revés. El E1A existe, pero el E1A es deficiente en ciertas funciones y esto hace que el virus sea muy fácil de replicarse solo en células donde estas proteínas con las cuales el E1A ya no es capaz de interaccionar, donde estas proteínas ya estén alteradas. ¿Y dónde están alteradas estas proteínas del control del ciclo celular? Pues en las células del cáncer. Entonces le daría cierta selectividad para replicarse en células de cáncer, pero en una célula normal no, porque la E1A está deficiente, pues. Pero al entrar en una célula con cáncer, no importa que la proteína E1A esté deficiente, porque la célula ya está deficiente de por sí y entonces no necesita la función completa de E1A. De esta manera podemos como modificar un poco o hacer que la replicación sea un poco preferente hacia células tumorales. Entonces, un vector de replicación competente o selectiva es un agente terapéutico modificado genéticamente que se replique exitosamente en células tumorales y muy deficientemente en células sanas, eliminando las células tumorales mediante un proceso infeccioso limitado a las células del cáncer, ¿sí? Entonces, el adenovirus entra en una célula normal, no hay las condiciones adecuadas para reproducirse y su replicación está bloqueada, o sea, no pasa nada. En cambio, si este adenovirus entra en una célula cancerosa donde hay ciertas funciones alteradas, ahí la replicación se va a favorecer, hay una replicación y a la vez la replicación hay destrucción de la célula
y diseminación viral, o sea, se va a ir a otros lados para seguir infectando, ¿sí? Ahora, esto de armar virus, pues básicamente este trabajo que yo les estoy contando, pues se hizo todavía con, digamos, ingeniería clásica, todavía no había CRISPR-Cas9, pero ahorita sería más fácil hacer con CRISPR-Cas9, pero básicamente es eso, quitar E1A y, bueno, más bien mutar E1A y aparte quitarle el control. En este caso, el que controla a E1A, el promotor, le metemos un promotor específico de cáncer. En este caso, por ejemplo, el cáncer cervicuterino está propiciado por el virus del papiloma humano, otro virus que es oncogénico. Ahora, ¿qué es lo que hace que el virus del papiloma humano sea oncogénico? Pues lo que hace a un virus del papiloma humano oncogénico son dos proteínas que son E6 y E7, ¿sí? Son las proteínas oncogénicas. Y entonces, ¿cómo está la expresión de E6 y E7 en cáncer cervicuterino? Está elevado porque son las proteínas oncogénicas, ¿sí? Y su expresión es elevadísima. Entonces, ¿quién controla a E6 y E7, que son los responsables del cáncer de ese virus oncogénico? Pues lo controla un promotor pues muy específico de E6 y E7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? También podemos quitar el promotor de E1A y ponerle un promotor específico, un promotor para que E1A solamente se exprese en ciertos tipos de células. Entonces, lo que hicimos en esto que les estoy platicando, quitamos el promotor de E6 y E7 del virus del papiloma humano, que es altamente activo en células de cáncer cervicuterino, y lo pusimos a controlar a E1A. Entonces, al controlar a E1A, hay expresión de E1A de manera específica en células de cáncer cervicuterino. Y si hay expresión específica de E1A, pues significa que había replicación, aparte de estas mutaciones que ya les había comentado. Entonces, cuando el adenovirus entra modificado genéticamente, con este promotor muy activo comienza a producirse un E1A, que este E1A aparte tiene mutaciones, y entonces se genera una replicación selectiva en donde este promotor es muy activo y donde E1A es como 100% funcional porque tiene ciertas mutaciones. Entonces, eso es en el cáncer cervicuterino. Ahora bien, este vector fue generado en la Facultad de Medicina de ahí de la Autónoma de Nuevo León. Aquí estas son las células donde se reproducen los virus. Aquí se pone los genomas de virus, que es lo primero que se hace. Se construye el genoma y luego el genoma se transfecta en las células. Y al transfectarse en las células, pues las células no se dan cuenta si es un virus o no, sino simplemente es una secuencia viral y comienza a producirse y se producen adenovirus. Y este adenovirus pues ya está modificado con las alteraciones que nosotros le metimos, ¿no? Porque lo primero que hicimos fue construir el genoma afuera, ¿sí? En bacterias. Y ya una vez que está construido el genoma en un plásmido, pues realmente lo linearizamos y lo transfectamos a la célula y ahí ya va a comportarse como un virus y ya obtenemos un virus de algo que no existía porque generamos ese nuevo genoma. Ahora, este nuevo virus lo probamos en líneas celulares y resultó altamente específico con una replicación muy mínima en células que sean diferentes a cáncer cervicuterino, o sea, una selectividad muy alta. Y también lo probamos en ratones. En ratones desnudos, atímicos, les inyectamos células de cáncer cervicuterino en dos regiones, digamos en las dos partes de su lomo, y se le generaron dos tumores, uno en cada lado de su lomo, ¿sí? Y fuimos midiendo el crecimiento del tumor en estos ratones. Aquí en estas gráficas vemos el tiempo del 0 a 35 y vemos el volumen hacia arriba. Entre más grande, entre más suba la línea, significará que el tumor es más grande a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo a los ratones les aplicamos el adenovirus o bien un placebo, que es solución fisiológica o PBS,
buffer de fosfatos, y vemos que este que tiene buffer de fosfatos, que es prácticamente agua, pues vemos como el crecimiento, este café, sigue elevándose, o sea, crece mucho. También metimos un virus vacío, o sea, un adenovirus que no tiene gen terapéutico, o sea, no replicante. Y vemos que crece un poquito menos, pero aún así crece mucho. Y este es el azul, que se llama ADU Delta 24. Este es el adenovirus experimental que nosotros generamos y vemos cómo el crecimiento es muy limitado. Esto lo probamos tanto en células de cáncer cervicuterino positivas a HPV-16 y HPV-18, que son los dos virus del papiloma más comunes que generan el cáncer. Entonces vimos que también limita mucho el crecimiento en ambos tipos de tumores de cáncer cervicuterino dependientes del virus del papiloma humano, o sea, cáncer dependiente del papiloma virus humano. Ahora, lo más interesante es que esto es lo que pasó en el tumor que le inyectamos, pero si recuerdan, a los ratones les inyectamos en los dos lados del tumor. Entonces inyectamos, aquí haz de cuenta que aquí le está creciendo el tumor, aquí inyectamos el adenovirus, pero también medimos cómo crecía el tumor que está del otro lado del ratón y que no lo inyectamos, ¿sí? Que sería el equivalente a una metástasis, a un tumor a distancia. Y observamos el mismo fenómeno, que a los ratones que les habíamos inyectado agua o adenovirus vacío, digamos que el tumor contralateral que está al otro lado también creció mucho, pero a los ratones donde inyectamos el adenovirus experimental, el crecimiento de ese tumor que está a distancia, que no fue inyectado, también fue reducido grandemente, que es este azul. Estas dos gráficas de abajo son los tumores contralaterales y vemos cómo hubo un efecto. Entonces vemos cómo el adenovirus es capaz experimental de diseminarse en todo el cuerpo del ratón y atacar a células cancerosas que están a distancia, que no necesariamente inyectamos directamente. Entonces, esto básicamente son los resultados que encontramos, y estas tecnologías que yo les acabo de platicar, pues son, por ejemplo, como las que se usaron para fabricar los que son los vectores adenovirales, pero estos son no replicantes, en este caso como el Sputnik, como la AstraZeneca, que es la más común de ellas. Ahora bien, vamos a compartir ahora lo que tiene que ver lo que es el artículo. No sé si ahí se está viendo la pantalla del artículo. Sí, entonces la pantalla. Ok. Este es el artículo, fue publicado en el 2007, o sea, ya tiene bastante tiempo, y básicamente es la generación de este virus que les acabo de platicar. Y bueno, aquí viene unas figuras en donde vienen las mutaciones, todos los virus que se generaron, ¿no? Con todas las regiones de E1A y cómo mutamos diferentes regiones, o sea, deletadas esas regiones, para tener variaciones, y cómo las teníamos también con el promotor específico de HPV, del virus del papiloma humano, para que controlara de manera selectiva a E1A, pero también con el promotor nativo y algunas mutaciones. Aquí vemos, estos son ensayos en líneas celulares, donde vemos la cantidad de replicación que se produce en líneas de cáncer cervicuterino y en líneas que no son de cáncer cervicuterino. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las barras negras como son una replicación muy alta, una producción muy alta de virus, y una replicación extremadamente baja de virus en otras líneas diferentes. Cabe destacar que aquí la escala es logarítmica, entonces, pues pequeños cambios, y estos cambios que son muy evidentes a escala logarítmica son de miles de millones de veces, ¿no? Entonces aquí viene todo esto aparte que les comenté, lo de los ratones, y bueno, básicamente esa es lo que les vine a comentar a grandes rasgos lo que hicimos, y este artículo que fue publicado hace ya bastante años y que habla sobre utilizar genes, por ejemplo, de un virus para que controle otro virus para que ataque a un cáncer, ¿no? Porque al final cuentas, digamos, el virus 1 era el causante del cáncer.
que es el virus del papiloma humano. No sé si tengan preguntas. Ahorita sería ya el momento de las preguntas. Hola, buenos días, doctor. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué trabas bióticas ha enfrentado usted al trabajar con terapia génica con HPV? No te entendí la primera parte. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué trabas bioéticas usted se ha enfrentado al trabajar con terapia génica? Mira, esta parte, como es una cuestión preclínica, no nos encontramos ninguna, digamos, traba ética, porque realmente pues lo tiene que aprobar un comité de bioseguridad y un comité de animales o un comité de ética a nivel local, no requieren aprobación federal. Obviamente tienes que tener ciertas medidas de bioseguridad, porque obviamente está prohibido diseminar virus a otras partes del, digamos, al medio ambiente, pero no he encontrado ninguna traba ética. Trabajamos en un estudio que tiene que ver con humanos, el primer estudio hecho en Latinoamérica de terapia génica hacia inicios de los 2000, hasta publicado en el 2013, y ese tuvo aprobación federal, entonces se tuvo que mandar al Comité de Moléculas Nuevas a nivel federal y se aprobó y se trabajó ese proyecto que ya fue un adenovirus, era un adenovirus deficiente en replicación para cáncer de próstata y se tuvieron resultados muy buenos, funcionó como una inmunoterapia y tuvo todas las aprobaciones pues a nivel federal, pero sí es complicado, ¿no? Hace poquito publicamos el año pasado un artículo sobre la bioética en la terapia génica y más bien ahí la cuestión que se está analizando mucho es la parte de como la discriminación, ¿no? O sea, si es ético que haya medicamentos tan caros o tan de acceso tan complejo y que eso va a hacer una mayor diferencia en la salud entre ricos y pobres, ¿no? Los medicamentos de terapia génica en Estados Unidos que ya comienzan a aprobarse, hay 2, 3, y en China hay más, son extremadamente caros, algunos hasta pueden costar 60 millones de pesos, y entonces obviamente, ¿quién puede pagar eso, no? Entonces, o $500,000 algunos, entonces, sí se ha analizado desde el punto de vista ético y sí tenemos un artículo en ese sentido, pero de la disponibilidad, ¿no? De la terapia génica y si éticamente es correcto esa parte que va a hacer más grande la distancia entre ricos y pobres a nivel de salud. Muchas gracias, doctor. Sí. Ya puedo preguntar. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, hola. Mi duda tiene que ver ahorita con algo que está respondiendo también. Se me hace muy interesante qué proyectos en los que ha trabajado han sido aprobados, porque bueno, ahorita me llamó la atención y también qué tan complicado es y qué tan largo es el proceso de la aprobación. Extremadamente largo y extremadamente complejo. O sea, a nivel preclínico, o sea, cultivo celular, nivel de ratones, digamos que ahí es más manejable. Todavía está, porque puede ser manejado por un comité de bioseguridad local y un comité de ética o un comité de animales local, digamos. Obviamente con sus aprobaciones por la Comisión Nacional de Bioética y por la COFEPRIS, esos comités, pero son comités locales. Entonces, pues es el vaivén del sometimiento de protocolos a los comités, que pueden tardar a veces meses, pero al final de cuentas estás en una cancha como local, pues, o sea,
para cuidar la bioseguridad y para cuidar la ética, en este caso de animales, que es donde se va a trabajar. Pero, por ejemplo, ya yéndonos a humanos, que es que para hacer ensayos clínicos en humanos se tiene que ir a nivel federal, ahí es otro mundo. O sea, ¿por qué? Porque no hay una distinción, es una opinión personal, no hay una distinción entre Roche, Pfizer, Glaxo y tú como investigador independiente de una universidad. O sea, a lo mejor como investigador independiente de una universidad ni secretaria tienes, ¿no? Y te piden exactamente lo mismo que le pedirían a Roche. Entonces, imagínate la gran disparidad de cosas que te pueden pedir. Por ejemplo, a veces un manual de investigador que es un tomo como si fuera un libro gruesotote. O sea, donde las grandes empresas transnacionales sí pueden tener todo un equipo para llenar esa gran burocracia de muchos papeles, de muchas, o sea, de a ver, ¿cómo vas a limpiar la gota de sangre que se derramó? Y, o sea, un montonal de cosas, que las grandes empresas, pues obviamente tienen departamentos, y no en México, sino en diversas partes del mundo para cumplir eso y armar esos protocolos contra investigador, pues que ni secretaria tiene, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sí veo que existe una gran barrera para hacer investigación clínica, no solo en terapia génica, sino en cualquier investigación clínica con cualquier nuevo tratamiento novedoso, y con terapia génica más, porque al final de cuentas es un medicamento parenteral y te van a pedir que sea producido a nivel federal por una farmacéutica con capacidad parenteral. Entonces, estamos hablando de que yo creo que ahorita hacer una producción de virus de terapia génica exclusiva para un proyecto, la pura producción, para tener unas 20 dosis, han de ser unos 7 millones de pesos que van a ser producidas en Corea quizá. Y eso es sin aprobaciones, nomás como para comprar el insumo, pues, de que aquí tengo mi virus, produzcanmelo con la calidad suficiente para aplicación intravenosa, por ejemplo, o parenteral. Entonces, ahí sí veo que estamos en una gran desventaja y sí veo una complicación, una barrera fuerte, que yo en particular no lo he experimentado a nivel de terapia génica, porque el protocolo donde participamos de terapia génica era un virus producido en Harvard, entonces era como importarlo y luego aquí aplicarlo. Digamos, si se tenía cierta estructura, pues, pero ya como algo cotidiano es algo extremadamente complejo. En lo personal, muchas cosas que trabajo a nivel clínico, no, ya utilizo cosas como que se encuentran en el mercado disponibles para darle otro uso, no más que moléculas nuevas, porque sí es muy complejo, porque no existe una regulación que separe, ok, esto es para Roche y esto es para ti, investigador de la Autónoma de Nuevo León, ¿no? O sea, donde la calidad y la ética pudiera ser la misma, pero la tramitología y los requisitos pudieran ser más fáciles. Eso no lo existe, entonces, pues es por eso es complejo. Y ahorita que mencionaba esto de las aprobaciones de COFEPRIS y todo eso, ¿qué tan buen nivel tiene en cuanto a la terapia génica en México? O sea, a nivel preclínico, o sea, a nivel individual, hay mucha gente trabajando en terapia génica. Bueno, mucha no es así exageradamente, pero yo creo que sí hay unos 15 laboratorios, 20 que puedan estar trabajando con terapia génica, con cuestiones innovadoras, pero básicamente a nivel de ensayos clínicos, pues prácticamente hay 3 proyectos, o sea, no, el nivel es bajo, pero porque no hay apoyo, por ejemplo, para construir la vacuna de coronavirus, o sea, se pudo haber hecho fácil, o sea, aquí en México. La de AstraZeneca, pues no es más que un vector de terapia génica, o sea, modificado, y eso te lleva 3 meses hacerlo, 4, con todos los recursos, pues, pero no hay esa como dinamismo, pues, para poderlo hacer. Entonces, creo que sí hay gente muy valiosa o que sabe mucho, laboratorios que podrían hacerlo, pero a veces pudieran no tener el apoyo
económico y después el apoyo para llevarlo a humanos, ¿no? Que sería el paso más complejo. Más que producirlo, llevarlo a humanos es el paso más complejo. Muchísimas gracias, doctor. No. Hola, Iván, yo te tengo una pregunta. Sí. De las vacunas COVID que tú viste y con toda la literatura que he revisado, que te hace un experto en terapia génica, ¿qué fue lo que más te impresionó de estas vacunas que se hicieron pues, en fast track, ¿no? ¿Hay alguna novedad? Mira, yo creo que las vacunas estuvieron más pensadas para como probar cosas nuevas que irnos un poco más a la segura. Yo, siendo experto en terapia génica, hubiera preferido que no se usara cosas de terapia génica, que hubieran hecho virus atenuados, como si hay una vacuna, como la Sinovac, es de virus atenuados. O sea, como para no jugarle, para que llevara más tiempo más estudios a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un artículo que publicamos en el 2019 donde vimos que un efecto a largo plazo de los adenovirus de terapia génica es obesidad y enfermedades cardiovasculares. O sea, y ese estudio lo publicamos en el 2019. Y de hecho, ahí yo pongo que se debía de estudiar a largo plazo los efectos de los vectores adenovirales y de los virus, porque nosotros hicimos un modelo animal que lo seguimos durante toda la vida, o sea, toda la vida del animal, donde teníamos animales cuya única diferencia era que unos los habíamos inoculado con vector de terapia génica, digamos, cuando estaban jóvenes y otros no. Y la diferencia al llegar a su vejez era bastante. Mayor enfermedad cardiovascular, mayor obesidad. Entonces, ahí yo ponía eso de que hacen falta estudios, no de qué pasa con alguien de terapia génica en 5 años, ¿no? Que cuando alguien tiene cáncer, va a decir, te aplicamos algo que a lo mejor alarga tu vida y te cura, pero pues ya tienes 60 años, 70, 45, o sea, realmente ibas a vivir 1 o 2 años, ahora ya vas a vivir 30, 40, pues está bien, ¿no? Pero si se lo aplicas a alguien de 18, 20 años, a alguien de 40 años, o sea, lo que nos interesa saber es qué va a pasar dentro de 30 años. Entonces, los adenovirus son capaces de reprogramar fisiológicamente al cuerpo, aunque ya no esté el virus, y dejarte desprogramado, ¿sí? Por los mecanismos no sé, pero genera obesidad la aplicación de adenovirus y todas las enfermedades cardiovasculares que van con ellas. Entonces yo hubiera preferido que no se usaran todavía a nivel tan masivo. Ahora, como se usaron a nivel tan masivo, va a ser extremadamente complejo saber qué se debe o no a una vacuna. Y como todos nos infectamos, va a ser extremadamente difícil, yo no creo que llegamos a saberlo, qué fue causa de haber sido infectado por coronavirus, porque casi todos nos infectamos por coronavirus, y qué fue por haber sido vacunados, porque casi todos nos vacunamos. Entonces, no se va a poder saber. Y como los efectos pueden verse 1, 2, 30 años después, tampoco vamos a saber, porque si alguien fallece de infarto 10 años después, no le vamos a poder achacar si fue por adenovirus o no, ¿no? Si fue vacunado o no, o sea, va a ser imposible saberlo. Pero ese es otro artículo que podríamos analizar otra vez, los efectos de las vacunas. Y yo estoy analizando ahorita un estudio donde vemos las diferencias de la evolución clínica de los pacientes que se pusieron graves y que fueron vacunados, porque todo el mundo sabemos que hubo pacientes que se vacunaron y aún así se murieron. O sea, fueron los pocos, pero sí hubo. Entonces, estamos haciendo un estudio para ver las diferencias, cómo les fue a unos pacientes que se vacunaron o con un tipo de vacuna u otro tipo de vacuna. Sería todo mi comentario, Irán. Sí, Iván, no es como para alarmarnos, pero entonces sí debemos esperar alguna consecuencia de, por ejemplo, de la vacunación. Y te lo ahilo a otra pregunta de una vez.
¿cómo viste, tú que conoces toda la logística que implica sacar al mercado o al público una vacuna y estas vacunas salieron en 3 meses? ¿Tú podrías decirnos qué trabas no tuvieron estas vacunas para estar disponibles éticamente o digamos gubernamentalmente? ¿Qué trabas no tuvieron? Bueno, no tuvieron trabas de que todos los gobiernos querían una vacuna, entonces los gobiernos aceleraron y fueron menos exigentes que con un trámite normal y más prontos. Ahora, hay otros intereses que yo no sé, pero probablemente sí existan. Nosotros hicimos un tratamiento nuevo contra COVID. Se metió en la ola de Delta, en este tratamiento a COFEPRIS, y no han dado respuesta. ¿Cuál es la diferencia de que una gente mexicana meta para que se apruebe a COFEPRIS un medicamento contra COVID que era necesario? Y la diferencia de que fuéramos nosotros o de que fuera una transnacional que al día siguiente se lo aprobaban, ¿no? Yo no estoy hablando de algo que precisamente sea malo, sino posiblemente de que, pues, digamos, a lo mejor si tú vas y metes algo, pues ni te voltean a ver, pero si eres Roche o Pfizer y metes algo, pues van a decir, ay, póngale atención, ¿no? Atienden al señor. O sea, no podemos saber, pero de que los gobiernos facilitaron las cosas, sí. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, ¿eh? O sea, posiblemente fue muy bueno porque se necesitaba. Ahora, yo sabiendo todas las desventajas que podría tener estar vacunado, aún así yo me vacuné porque yo sí vi que había más ventajas que desventajas, ¿sí? Porque las desventajas no las conocíamos muy bien, pero las ventajas de reducir la posibilidad de gravedad, eso sí estaba claro y por eso me vacuné. Entonces, yo sí me vacuné. ¿De alguna forma tú tenías una vacuna preferencial o recomendabas una vacuna a diferencia de otra? La que se tuviera. En la época cuando había pocas vacunas era, pues, ¿cuál? La que tengas acceso. Ahora, estamos haciendo un proyecto y ahorita mi perspectiva sí puede cambiar porque estamos analizando diferentes tipos de vacuna. Quizá la que pudiera tener menos, pues podría ser la Pfizer, pero eso ya, si quieres, en un par de meses, ya que tengamos la conclusión del estudio, te lo comento. Bueno, ¿hay algo bajo el sol en cuanto a terapia génica que te tenga muy sorprendido? ¿Alguna estrategia o algún...? O sea, sorprendido no, o sea, porque digamos que todo lo que está saliendo, pues, lo podemos hacer aquí, ¿no? Lo que me sorprende es por qué los gobiernos no apoyan aquí, cuando aquí prácticamente se puede hacer todo y lo tienen que traer del extranjero, pero esa parte, o sea, sorprendido desde el punto de vista técnico, no. Sorprendido de que ya está pronto a utilizarse como médico, que soy y que me parece muy bueno, es la terapia de CAR-T. La terapia de CAR-T es modificar los linfocitos T para que se vayan dirigidos a un tipo especial de tumor que tú lo programas. Es una terapia génica ex vivo. Y ya después le metes, lo reproduces y le metes los linfocitos T ya modificados genéticamente para que ataquen de manera selectiva un tumor, que son linfocitos modificados genéticamente, y ya pero anda costando 60 millones, ¿no? No está aprobado en México, está aprobado en Estados Unidos, en España, para algunos tipos de neoplasia, pero eso es lo que se viene, o sea, ya se vienen cosas fuertes, quizá ya dentro de los próximos 10 años, pero ya comienza a haber aprobaciones en Estados Unidos, aunque son extremadamente caras, te digo, cuesta 60 millones de pesos. Gracias, Iván. Déjame, ¿alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Creo que de parte de los muchachos ya es todo, Iván, y bueno, pues tú y yo platicamos seguido, a veces no tanto como quisiera yo, porque siempre andas muy ocupado, pero bueno,
te agradezco mucho la charla que nos diste. Hace como, ¿qué sería, Iván? Como unos 4 o 5 meses nos invitaron a dar unas pláticas a ambos, a Chiapas, y tuvimos un buen tiempo, ¿no? Con los buenos amigos que tenemos ahí en Chiapas también. Sí, así es. Pues allá nos veremos pronto, a ver qué día voy ahí a Nuevo León. Y ahí. Claro que sí, eres bienvenido cuando quieras. Sale, Muchísimas pues. gracias, un abrazo Hasta fuerte. Saludos. ¿Te gustó?